¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Bien, gracias. Bueno, repercusiones múltiples, supongo. ¿En qué punto estamos de la tarde en términos informativos? Y a partir del dato del último que se conoció fue el dato de inflación, que marcó el dato mensual más alto del año, pero que quedó viejo y desactualizado y probablemente muy superado sea lo que pasa en diciembre, porque hablábamos de este 12,8 que informó el INDEC para el mes pasado, pero eso no contemplaba todo lo que pasó después del balotaje con el descongelamiento de planes y todos los anuncios que hubo, que se hizo ayer por la noche, que hizo el ministro Caputo, que desencadenaron un montón de aumentos de ajustes en la nafta, remarcaciones en alimentos, en un montón de servicios. Lo que ya se da cuenta es que ese 12,8 queda por debajo de la inflación que va a estar en diciembre, que muchos ya estiman que va a tener un piso del 20%, y hay que ver cómo se termina desarrollando el mes para ver cuál es el número final y cómo termina impactando este paquete de medidas inicial con devaluación y descongelamiento de un montón de rubros sobre el poder adquisitivo. ¿Está claro cuánto va a aumentar el boleto de transporte de colectivos y de trenes a partir de enero? Todavía es un misterio. No está definido, de Bien. hecho no hay autoridad concreta en el área que lo vaya a determinar, entonces no hay indicaciones más allá de los números vagos y dibujados que se manejaron en la campaña. No hay un indicador todavía de cuál vaya a ser el ajuste, si se van a mantener todos estos esquemas de subsidios y Energía, descuentos por... en términos de luz, gas, ¿los aumentos van a ser solo para los que siguen recibiendo subsidios o en virtud de la inflación también a los que ya no tienen subsidios, muchos de los cuales somos los que estamos acá, viviendo en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, ya le quitaron los subsidios, como en otras regiones del país? ¿Finalmente esos también van a seguir aumentando? Sí, no está definido. Ahora ahí hay un punto, porque como vos decías, la segmentación que se planteó que se va a mantener estableció 3 niveles de usuarios. Pero más allá de cuándo se vaya o no recortar los subsidios, el movimiento del dólar impacta en el costo de generación. Entonces, incluso hasta para mantener los subsidios constantes, quienes reciben subsidios deberían tener un incremento en la tarifa final porque los costos de generación de la energía, y con muchos insumos, pero generalmente en la ecuación que se mantiene en las empresas de luz y gas, tienen insumos o costos dolarizados y que por un movimiento del tipo de cambio que pasó a los 800 pesos hoy, va a tener un ajuste. Entonces, aún para mantener los subsidios constantes, debería aplicarse un aumento si el gobierno lo que intenta es recortar esos subsidios, que tampoco hay un sendero de plazos ni de montos, deberían aumentar incluso por encima de lo que se estipularía para mantener los subsidios constantes. Este es un dato muy importante, porque muchos los preguntan, digamos, bueno, la luz, el gas, el agua, a los que ya nos quitaron los subsidios, ¿también va a seguir aumentando? La respuesta es sí, porque aumentan los costos y por lo tanto, si no, va a tener que subsidiar el Estado. Los que no requitaron todos los subsidios van a tener aumentos adicionales porque se supone que va a haber menos subsidios. Y en los segmentos más populares donde se ajusta, por ejemplo, el agua, porque AISA, bajo la gestión de Malena Galmarini, estableció aumentos, pero no para los segmentos, para todos los segmentos. Muchos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o distritos del conurbano, zona sur en particular y zona oeste, estaban dentro de una zona geográfica a los cuales prácticamente no hubo aumentos. Pero se establecieron sí 2 aumentos ya en la gestión de Malena Galmarini, del 20% para el mes de enero y 20% para el mes de abril. Eso va a quedar muy chico, le van a tener que dar un aumento, o va a haber un aumento mayor, supongo. Estamos hablando de sectores más vulnerables. ¿Correcto, Esteban? Claro, y de hecho cuando vos mirás el esquema de segmentación, sobre todo en luz y gas, que es cuando es más visible, el segmento de más altos ingresos ya no percibía subsidios, entre el 98 y el 100% es el promedio, lo que cubrían las facturas y el costo de generación. En el nivel de ingresos bajos, alrededor del 15% menos, y en el de ingresos medios, el promedio te daba que alrededor de un 18 a 25% es lo que la factura cubría, es decir, que hay una brecha entre el costo y lo que termina pagándose en la factura, que había un espacio para crecer. Con este movimiento del tipo de cambio, eso se distorsiona de nuevo. Entonces, lo que decíamos antes, va a haber un incremento, no está definido ni cuánto ni cómo. Ahí empiezan a aparecer el rol de los entes reguladores, de los esquemas provinciales, de las audiencias públicas y demás. Correcto, efectivamente, Esteban. 2 o 3 cosas, porque esto también decanta hacia las provincias. Vos dijiste ahí un elemento no menor. Yo te doy algunos ejemplos de lo que estoy observando, viendo, y lo venimos siguiendo muy de cerca, digamos. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, Aguas Santafesinas, en audiencias públicas que se van a celebrar el 27 y 28 de diciembre en Rosario y Santa Fe respectivamente, están pidiendo 128% de aumento. Aguas en Santa Fe. La verificación técnica en Tucumán, vehicular, aumentó 100%, se duplicó. Boleto interurbano de pasajeros en Tucumán, de ciudad a ciudad, 92% de aumento. Se vota mañana. En Neuquén, el boleto de colectivo pasó de 195 a 280. Y queda chico, queda corto.
tenés aumentos por caso que está pidiendo en Mar del Plata para obras sanitarias el intendente Montenegro, que además blanqueó que tiene un déficit muy importante, un aumento en Mar del Plata de OCE del 142,7% para las facturas en la cuota 1 y 2 del año próximo, con un déficit de 1.600 millones de pesos que el municipio no puede absorberlos. Porque además los municipios y las provincias están viendo que de Nación va a llegar menos fondos, van a llegar menos fondos, va a llegar menos plata y que ellos van a tener que subsidiar adicionalmente a los subsidios que ya tienen. Así que eso va a ser parte también de la negociación, ¿no? Cuando se plantee, cuando tenga que pasar por el Congreso, medidas como cambios en impuestos, retenciones, ganancias o las transferencias a provincias, va a ser parte de la negociación de cómo esos fondos se terminan usando o no para la aprobación final de las medidas que anunció ayer el ministro Caputo, que también hizo referencia, lo hizo en el caso del transporte, pero aplica a un montón de otros rubros, a las diferencias geográficas, por ejemplo, en el caso del boleto de colectivo entre el AMBA y lo que se paga, como vos decías, en el boleto en diferentes lugares del país. Bueno, no se sabe qué pasa, por ejemplo, con la zona patagónica para el gas y los combustibles, o para la zona fría de gas, por ejemplo, donde se incluyó Mar del Plata en las últimas decisiones, pero también regiones de Carmen de Patagonia y otras provincias, más allá de, por debajo del paralelo 40. Si eso va a implicar alguna modificación, porque esas modificaciones deberían ser por ley, ¿no es cierto? El subsidio en el combustible del 50% y en el gasoil del 25%. Son regímenes especiales. ¿Se van a mantener o no? ¿O van a tender a aumentar lo mismo que aumenten proporcionalmente el resto? Y eso a ver qué estudio, porque tiene que pasar por el Congreso. Vos mencionás también el tema de combustibles, donde lo vimos ahora en las últimas horas, donde hubo un ajuste de lo que ya se había realizado, ¿no? Después de la segunda vuelta, antes del cambio de gobierno. Un nuevo ajuste entre el 30 y el 40% de acuerdo a la marca o el tipo de combustible, pero que acumula más del 65% en menos de 2 semanas. Y también le pone otro piso a la inflación de diciembre, que con todos los aumentos de segunda vuelta, que termina arrastrando el movimiento de los combustibles en otros rubros de la economía. Sí, hablando de rubros, simplemente antes de despedirte, Esteban, me decían grifería y sanitarios entre un 20 y un 30 dependiendo las marcas, FB, Ferrum, Roca, solo por mencionar algunas, todas con aumentos, Cerámica Alberdi también, la nacional, que va a tener más competencia eventualmente ahora, y efectivamente tenemos aumentos en góndolas de super hipermercados muy fuertes, no es el aceite de oliva, no estamos hablando de productos de los cuales vos podés prescindir, estoy hablando de el arroz, estoy hablando de los fideos secos, las pastas medio kilo, imposible conseguirla en menos de 800, 900 pesos. Yerba arriba de 2.000 pesos el paquete de 1 kilo, con lo cual digo, todos los que hoy fuimos, que éramos muchos, que fuimos al super hipermercado, definitivamente, además de la larga cola, vimos más productos, enhorabuena, finalmente con precio aparecieron los productos, pero 30, 40, 20 arriba, mínimo. Así que me parece que eso vamos a observar de cerca las próximas horas, ¿verdad, Esteban? Así es, sí, te sumo. Solamente en el dato del INDEC del mes pasado ya estaban los alimentos casi al 16%, bien por encima de la inflación promedio, y no se habían dado todos estos movimientos cambiarios o de, como vos decías, sinceramiento, que aparecieran productos con descongelamiento después de la caída o la expiración de los acuerdos de precios. Empieza a haber nuevas olas de remarcaciones, hay que ver cómo termina siendo el promedio del mes y el dato que vamos a tener para ver, como decíamos antes, el impacto del costo de vida. Y te sumo otra categoría que no la mencionaste, pero también está en esta ola de remarcaciones, que tiene que ver con la carne, donde empieza a aumentar el valor de la hacienda, que termina finalmente llegando al valor de la carnicería. Lo comentaban antes también en la programación de La Nación Más, pero va a ser otro rubro muy sensible al consumo diario de las familias, que va a impactar en la inflación del mes. Decíamos bien, 8.800 pesos el kilo de asado, por caso en una foto que apareció en una carnicería esta misma mañana. Un abrazo, Esteban, como siempre, un enorme placer. Un abrazo para ustedes.